Bienvenidos a esta nueva entrega del canal Neuropando con temas de interés general en el ámbito médico, particularmente en lo que se refiere al sistema nervioso. Voy a tratar de hacerles ver lo que sucede en una consulta médica general respecto a los temas que nos ocupan en esta serie de especialidades. El tema que vamos a tratar se plasma en un libro llamado La tradición médica, en la que trato de plasmar la historia de la medicina, pero no con fechas y personajes y temas escritos en latín. Me dirijo a las personas en un contexto de lo que están viviendo, la medicina que nos tocó vivir. Los signos de alarma, que es el tema que nos ocupa, derivan de un conocimiento pleno del médico de algo que se llama la historia clínica. La historia clínica hace lo que llamamos una semiología. La semiología es la valoración de los síntomas y signos que acontecen en un individuo y que provoca o conduce a pedir una cita con el médico. Y generalmente el médico más cercano a la gente es el médico general. Así, el médico general puede estar vinculado y con la posibilidad de resolver el 80% de los temas que en consulta se solicita la entrevista. En este contexto tenemos dos partes. La parte que es la del paciente y la parte que es la del médico. El paciente trae una serie de quejas derivadas de las cuales el médico tiene que encontrar el problema a resolver. Las quejas, así como los problemas, generan expectativas. La expectativa, sobre todo por parte del paciente, es terminar con las molestias que le aquejan y no tanto enterarse de si el tema es severo, moderado o es una nimiedad. Le toca al médico, entonces, escuchar en primera instancia todo el discurso que el paciente trae, independientemente de su condición socioeconómica, de su condición cultural, de su instrucción escolar. El médico tiene que tener la capacidad de escuchar todo en un contexto de libre discurso, lo que el paciente diga como lo quiera decir. Este foro que se le da al paciente y en el cual el médico toma notas de palabras claves, palabras como dolor, calentura, molestia. No podemos regañar a un paciente porque traiga un diagnóstico que consultó, por ejemplo, en la computadora, si es que la tiene, o que alguien, un vecino, le dijo de qué podía tratarse. Cuando el paciente llega, tiene las expectativas de eliminar la molestia y nada más. Le toca al médico diferenciar el nada más. El nada más puede ir desde una consulta de 15 minutos porque el consultorio está lleno, o hacer una historia clínica puntual, bien desarrollada, detallada, para entender qué le pasa al paciente, sobre todo cuando éste no tiene una capacidad de expresión amplia. De ahí que en vez de los síntomas, nos dirigimos al tema de los signos. Síntoma es, pues, lo que el paciente siente. Signos es lo que el médico ve. Desde que el individuo, la persona, sea quien sea, de la edad que sea, entra al consultorio y lo primero que observamos es su aspecto y su marcha. Eso es lo primero. Cuando nosotros vemos a una persona entrar, no es lo mismo que entre en una silla de ruedas o que entre caminando. Así pues, se inicia nuestra entrevista y el desarrollo de una historia clínica que se va modificando con el tiempo y la experiencia del propio médico. Esto sucede también en el ámbito especializado. Según la especialidad, se da énfasis
al aparato, sistema, al binomio, pero es muy frecuente en las instituciones de alta especialidad que el individuo se tope con expertos en un órgano, pero que ignoran los demás. Tenemos, pues, que ser integrales en nuestro abordaje. No podemos olvidar que somos médicos generales antes que ser médicos especialistas. La gama o variedad de problemas que el médico general o el especialista van a enfrentar depende mucho de la población que atiende. No es lo mismo el Seguro Social que el ISSSTE que una población rural o una población urbana. El médico siempre debe de conocer a su población y por ende la patología general que ahí se da. No por esto deja de haber excepciones y temas particulares, pero sí hay temas generales que veremos más tarde y que derivan de lo que los pacientes dicen al llegar a una consulta especializada. El médico tiene que separar lo general esperado de lo específico por esperar. Como se ha mencionado, la salud es biológica, psicológica y social. Lo biológico lo tiene que explorar, investigar el médico. Lo psicológico tiene el especialista que vincularse con el paciente para entender de qué se trata lo que él siente, siendo terriblemente subjetivo. Lo social deriva del entorno que nos aqueja. Y a propósito digo entorno que nos aqueja, porque los temas de salud en este país no son prioridad. Tan es así que el tema presupuestal ha sido desde hace décadas un problema para atender correctamente a la población